Capítulo 4. Bendito es nuestro Dios. Vamos a leer del verso 16 al verso 21. Usted sígalo con su vista, yo lo voy a leer y usted sígalo a través de su Biblia. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oremos. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor de la gloria, ante tu presencia nos postramos, Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres Dios, Dios Padre omnipotente, Dios que bendice, Dios que derrama de su misericordia sobre su pueblo. Gracias, Señor, por la preciosa oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, yo los pongo en tus manos y pido, Señor, que tú obres bendición sobre cada vida. Conoces, mi Dios, la condición en la que nos encontramos. Conoces, Dios, nuestra necesidad, nuestra angustia, pero también tú eres un Dios que bendice a aquel que se acerca a ti. Hoy pongo en tus manos a tu pueblo, Dios, para que tú derrames de tu bendición. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento. Pues hablar de la libertad. Decir que la libertad es un gran valor para la humanidad. Amén. Es un gran valor. Y mire, seguramente no lo equilatamos, no sabemos apreciarlo, porque es tan fácil. Pero yo quisiera que esta mañana meditáramos en la libertad que tenemos de vivir en este México. Hermano, con todos sus defectos o con todo lo que hemos hecho nosotros como sociedad y lo que hemos permitido, pero aún así, en medio de todo, es una grande bendición vivir en un país libre y soberano, con todas las leyes y todos los principios que tenemos. Hermano, no en cualquier país se tiene la libertad de culto. Y nosotros tenemos esa preciosa oportunidad. Hoy vamos a hablar de Jesús enviado a traer libertad. Jesús enviado a traer libertad. Y mira, hermano, desde tiempos inmemorables, el hombre ha sometido al hombre. Si usted lee el libro de Génesis, encontrará que Nimrod fue el primero que, siendo fuerte, más poderoso que los demás, empezó a ser agresivo y a someter. Y a partir de ahí, a lo largo de la historia de la humanidad, encontramos un sinnúmero de personas y de sociedades que someten al otro, que lo oprimen. Y parte de esa opresión o de esa cautividad es de parte del enemigo,
de parte de Satanás. Mucha de la opresión o de la cautividad viene de parte de Satanás. Mientras que Jesús vino a traernos libertad, Satanás, que es el anticristo, hace exactamente todo lo contrario, oprime, encadena. Y ahorita vamos a tratar de entender esto. Pero qué precioso es ser libre. Amén. Qué precioso es estar en libertad. Dice este pasaje que leía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Primero, quisiera hablarles un poquito de la unción. La unción era el derramamiento de aceite sobre el rey, el sacerdote o el profeta. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Samuel escoge al primer rey? ¿Sí? Va y vierte el cuerno del aceite sobre Saúl. Cuando va y unge a David como siguiente rey, también vierte aceite sobre David. Cuando Aarón es ungido de parte de Dios como sacerdote o como el sumo sacerdote, también se derrama aceite sobre Aarón. ¿Sí? El aceite nos habla de la unción. ¿Qué es la unción? Es ser escogido por Dios. ¿Sí? Por eso le decía, 3 ministerios importantísimos: el rey, el sacerdote y el profeta eran ungidos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor entró en la sinagoga el día de reposo, conforme a la costumbre que tenían los judíos, y dice que le fue dado el libro de Isaías. Y hermano, cuando él lo abrió, no dijo, a ver, a dónde caiga. Él tenía una palabra muy especial para los que le estaban escuchando. Pero también esa palabra es para usted y para mí en esta mañana. Amén. Y dice que el Señor lo ha ungido, que el Señor lo ha escogido. Mire, a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, nos habla que el Espíritu Santo viene y lo toma. No puede hacer nada Jesús sin el poder del Espíritu Santo, porque podemos ver en este pasaje cómo Dios obra en unidad. Aquí está el Padre, está el Espíritu y está Jesucristo. Amén. La Trinidad. No nos dice así la palabra Trinidad, en ninguna parte de la Biblia la va a encontrar, pero sí encontramos a las tres personas que forman un solo Dios. Y le decía, todo lo que Jesús hace, lo hace con la unción del Espíritu Santo. Dice este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí. La presencia del Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesús. No porque Él no fuera Dios, sino porque, le digo, para hacer la obra siempre han actuado juntos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy nos dice que el Espíritu Santo está sobre el Señor porque lo ha ungido, lo ha escogido, le ha puesto con una tarea muy especial. Hoy es muy
muy común escuchar la palabra o las palabras fake news, ¿sí? Que nos dice que son falsas noticias. Pero si nosotros lo tradujéramos al inglés, lo que dice la Biblia, diríamos good news, buenas nuevas, buenas noticias. Y el Señor ha venido para traer buenas noticias. Hermano, esto es algo muy especial. Cuando el Señor Jesús tomó el rollo para leer en la sinagoga, todos los que estaban ahí estaban expectantes. Yo quiero imaginarme como hoy en día, todas las tardes hay una rueda de prensa, una reunión, y muchos están expectantes. A ver qué va a decir este señor. Muchos esperando una buena noticia. Otros refutarle lo que dice, otros burlarse y decir, siempre dice mentiras o falsedades y nada de lo que dice le ha resultado. Yo creo que los que estaban en la sinagoga estaban así, igualmente expectantes. A ver, ¿qué irá a decir este? Porque ¿sabe dónde estaba? En el lugar que se había creado. Y la gente lo conocía. Tenía referencias de Jesús. ¿Sabe qué referencia tenía? Que era el hijo del carpintero. Por lo tanto, su expectativa era un tanto negativa. ¿Qué nos puede decir este? ¿Sí o no? Usted imagine hoy en día a su vecino, carpintero o albañil o algún trabajo de este tipo. No es demigrarlo, pero de repente como que así los vemos. ¿Sí o no? ¿Los vemos? ¿Este qué me puede enseñar? ¿Este qué puede saber? Si es un carpintero, si es un albañil. Hermano, pero aquí vemos que la presencia de Dios está con Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo. Y le decía, aquí hay una expectativa negativa. ¿Qué nos puede decir él? Pero ¿sabe lo que vino a decir? Dice que él abrió el rollo. Ahí en el libro de Isaías, Judith hacía referencia a este pasaje de Isaías capítulo 61, donde Isaías escribe. Si usted sabe, el profeta Isaías es el profeta mesiánico. Habla mucho sobre el Mesías, cuando iba a nacer, el ministerio del Mesías, y también nos habla del Mesías llevado a la cruz del Calvario. ¿Se acuerda del capítulo 53? Ahí donde nos habla de que como oveja fue llevado al matadero. En el libro de Isaías está hablando del mismo Isaías, que Dios lo ungió, puso su espíritu sobre él. Dijimos que un profeta era ungido de parte de Dios. Isaías es un profeta de Dios y él está hablando de sí mismo, que Dios lo ungió para llevar buenas nuevas a Israel de ese tiempo. Pero ahora el Señor Jesús se levanta y lee el rollo de Isaías y dice, esto se ha cumplido aquí delante de ustedes. Isaías no solo escribió sobre él, sino también estaba hablando de que el Señor Jesucristo se iba a levantar como libertador. Y dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y mire, el Señor Jesús siempre hace referencia a los pobres, y no es que los ricos fueran desechados de parte de Jesús, no, pero hace una referencia
principalmente a los pobres de espíritu. ¿Se acuerda de las buenas nuevas? El sermón del monte ahí en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. No solo se refiere a los pobres económicamente, los que tienen pocos recursos, sino a los que no se sienten vanidosos, a los que no se sienten sobrados, autosuficientes. Hay mucha gente que dice, yo no necesito de Dios. No sé si usted ha escuchado por ahí de repente a alguien que dice, mi Dios es mi dinero, mi cartera. Tristemente, pero sí hay personas que piensan. Cuando el Señor Jesús hace referencia a los pobres, aquellos que tienen esa docilidad de poderse acercar, de poder ser enseñados. ¿Usted ha escuchado a alguien que de repente le dice, esto se hace así? Ay, no, ya sé. No se deja enseñar. Hay personas que tienen ese espíritu. No permiten que uno les pueda enseñar, que uno les pueda decir, esto va así o esto se hace de esta manera. No, ya sé. Y cuando lo hacen, ¿qué cree? Lo hacen mal. Pero mire, dice este verso 18 de Lucas, que Él vino a traer buenas nuevas, buenas noticias. El pueblo, le decía, hermano, el pueblo que estaba ahí presente en ese sábado, en ese Shabbat, estaba esperando algo que realmente los motivara a seguir, porque sabe, estaban viviendo sobre opresión. El yugo romano estaba sobre de ellos y no había que los motivara. Todo lo que hacían, todo lo que su producto, su trabajo era subtraído por el gobierno romano y los oprimía. Entonces, por eso ellos se sentían o necesitaban de un libertador, de alguien que viniera y se levantara y trajera esa libertad. Por ahí muchos años antes se habían levantado muchos Cristos. Si usted lee los evangelios va a encontrar que se levantaron muchos Cristos, muchos libertadores, pero ¿sabe qué? Eran falsos. Por ahí se levantaron unos hombres que se apellidaban macabeos. Si por ahí lee los libros apócrifos, hay unos macabeos, unos hombres que se apellidaban así, que se levantaron buscando enfrentarse al ejército romano, al imperio romano, tratando de derrocarlo, pero fracasaron, porque lo intentaron en sus fuerzas, humanamente. Pero lo que necesitaba el pueblo de Israel no era un libertador guerrero, sino necesitaban un libertador espiritual. Nos dice la continuación del verso 18: me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Hermano, hoy la ciencia está muy avanzada y hay muchos médicos y diferentes especialidades. Usted sabe que si hay especialidad para los pequeños, para los bebés, hay una especialidad para cada enfermedad. Para los ancianos hay un geriatra. Pero creo que aún la ciencia no ha llegado a levantar un médico que cure los corazones. Por ahí, quizá lo más cercano, y eso entre comillas, quizás son los psicólogos.
que le empiezan a hablar y, a ver, cuéntame tu historia, ¿cómo fuiste de niño? ¿Y qué te acuerdas? Y todo eso, ¿sabe? De repente en la iglesia también lo queremos meter. Y a ver, escribe toda tu historia, todo lo malo que viviste desde niño, y ahora lo vamos a meter en un recipiente y lo vamos a quemar y eso se va a ir en el nombre de Cristo. No, eso así no funciona, hermano. Por ahí va a haber quien le engañe, pero no. Pero el Señor Jesús dice que vino a sanar los quebrantados de corazón. Quizá usted algún día ha estado enfermo de gripe, de el estómago, de muchas cosas. Pero déjeme preguntarle, ¿algún día usted ha estado enfermo del corazón? Y no me refiero a los que tienen problemas cardíacos, sino a los que tienen un problema de sentimientos. No a los enamorados, esos los dejamos a un ladito. Pero ¿qué hay de aquellos que por alguna situación, así como dijo aquel, tengo el corazón partido? Partido porque estoy triste, estoy frustrado, estoy enojado con la vida porque todo me sale mal, estoy triste, tengo el corazón sensible porque tengo muchos problemas. ¿Sabe que a eso vino el Señor Jesús? Ahí donde no se puede poner un curita o una bandita, una cinta micropor, ahí es a donde va y toca el Señor y sana los corazones. Qué difícil es cuando usted tiene problemas de existencia. Cuando usted piensa, la vida no tiene ningún sentido, la vida es todo negativo. No sé si algún día ha tenido ese tipo de pensamientos. Déjeme decirle que hace unos días la hermana Irma predicaba y hablaba de su servidor, que cuando yo tenía 6 años, mi abuelita materna murió. Y yo estaba muy apegado a mi abuela. Era muy convenenciero. A donde quiera que iba me llevaba, y a donde quiera que iba salíamos a pasear con ella y me compraba todo, y era yo su consentido. Era el primer nieto. Y por ahí dicen que los abuelos son muy consentidores. No sé si usted como abuelo, como sea, pero mi abuela era así. Y murió cuando yo tenía 6 años. A los 12 muere mi madre. Usted piense si la vida tenía sentido para mí. Yo tenía el corazón quebrantado. Y bueno, otras situaciones que tuve que vivir. Pero un día conocí de Cristo. Me acuerdo, fue un sábado, fui a una reunión de jóvenes. Me invitó una joven, por cierto. Era joven. Y fuimos, y déjeme decirle que, si usted me pregunta de qué predicaron, no me acuerdo. ¿Qué pasaje usaron? Menos. No sabía nada. Pero lo que sí me acuerdo es que aquel hombre que estaba al frente hablando, habló todo sobre mi vida. Como si alguien se lo hubiese ido a contar. Pero lo más extraordinario es que dijo: tú que has vivido así necesitas a Jesús.
Tú que tienes el corazón quebrantado por sufrir, porque has sido lastimado. Y entonces yo conocí a Cristo esa tarde. Y déjeme decirle, como muchas veces que he podido testificar, los problemas en mi vida continúan, y quizá más grandes. Pero ¿sabe una cosa? Hoy tengo a alguien que me ayuda en mis problemas, y ese alguien se llama Cristo Jesús. Y sí, los problemas van a seguir, pero el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los que han sufrido, a los que han pasado por amargura, por tristeza, los que no encuentran sentido a la vida. ¿Sabe que Jesús va y te acaricia? Toca esa parte que te duele. Ahí donde no puede entrar el médico, donde no puede hacer nada, ni el agua oxigenada, ni el alcohol, ni el mertiolate. Ahí es a donde cura Jesús. Seguimos con el verso 18, a pregonar libertad a los cautivos. Hermano, aquí creo que no hace falta mucha explicación. A pregonar libertad a los cautivos. Mucha gente hoy en día está cautiva. Hace un rato que veníamos en el Metrobús, la parte que me subí, estaba una persona, toda la mano llena de anillos. Todos los anillos eran calaveras. En el cuello un montón de collares con varios cráneos. Esa es la persona que está cautiva. Satanás los tiene así, creen que a través de eso tienen poder, pero es una vil falsedad de Satanás, los tiene atados. Hace muchos años conocimos a un santero. Este era un hombre grandote. Bueno, para mí todos los que pasan del 1,5 metros, pues ya son grandotes, ¿verdad? Pero este era un hombre grandote, corpulento, y ¿qué cree? Cuando lo conocimos estaba llorando como un niño, porque dice, me van a matar. Tenía un montón de collares. Entonces, cadenas del enemigo. Y bueno, no voy a adentrarme mucho en esto, pero él tenía miedo, a pesar de todo lo que él pensaba que lo protegía. Y eso mismo que lo protegía, sentía que lo iba a matar. A esos vino el Señor Jesús a traer libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Qué difícil es vivir con un sentido menos. Dios nos dio 5 sentidos, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando el tiempo pasa y se va perdiendo uno de los sentidos. Los primeros, la vista, el oído. Si usted me pregunta si es difícil, yo le puedo atestiguar que es muy difícil. Escuchar media conversación, tener que pedirles que le repitan uno, ¿mande? ¿Qué me dijiste? Yo creo que es muy molesto para la persona con la que conversa uno. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no tiene uno los 5 sentidos, es muy complicado. Pero aquí nos habla el Señor
de que Él vino a dar vista a los ciegos, pero no a los ciegos físicamente. Porque sí, a lo largo de los evangelios encontramos que el Señor sanó a algunos ciegos. ¿Se acuerda cuando hizo lodo y se lo puso al ciego y le dijo que se fuera a lavar al estanque? El Señor lo sanó. Pero hay una ceguera peor, la ceguera espiritual. Tenemos una venda en los ojos que no nos deja ver, que vemos o que lo que hacemos creemos que está bien, que lo que vivimos pensamos que es bueno. Qué tremendo es tener esa venda espiritual, esa venda de idolatría. Creemos que de esa manera estamos agradando a Dios, cuando estamos haciendo totalmente lo contrario. Mucha gente rechaza a Jesús. Mucha gente rechaza la palabra de Dios. Y quizás nos llama fanáticos y no sé cuánto, pero no los culpe, porque ellos están ciegos espiritual, no pueden ver la verdad. Pero el Señor Jesús a eso vino. Dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, si usted hoy puede entender la palabra de Dios, es porque el Señor ha obrado en nuestra vista espiritual y nos ha hecho libres, nos ha quitado esa venda que no nos permitía entender las verdades que hay en su palabra. Qué maravilloso es. De verdad que yo me gozo de darme cuenta quién era, y que hoy puedo un poquito, pero puedo entender la palabra de Dios. Me falta mucho. Nadie va a ser un erudito en la palabra hasta estar en la presencia de Dios, por más que nos esforcemos. Pero sí es maravilloso darnos cuenta que esas grandes verdades que encierra la palabra de Dios y que no las entendíamos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que leía David en la alabanza: cuando pases por el agua y por el fuego, yo estaré contigo. Hermano, ¿no es precioso que el Señor le diga esto cuando pases por esos momentos de dificultad? No nos está diciendo, no vas a pasar, vas a ser completamente feliz, así como el cuento de Blancanieves. No, el Señor no miente. Pero sí nos dice: cuando pases por el fuego y por el agua, yo estaré contigo. Eso es maravilloso, hermano. Saber que el Señor va conmigo en todos mis problemas, en todas mis dificultades, en todo lo que yo estoy viviendo, el Señor lo sabe. Dice el Evangelio que el verdadero amigo su vida pone por el amigo. Y a mí me goza saber que mi amigo Jesús puso su vida por mí cuando yo no valía nada. Hoy valgo mucho porque valgo la sangre de Jesucristo. Y usted vale igual, hermano. No se sienta menospreciado, porque eso es parte de las mentiras que ha puesto Satanás. Hoy muchos cristianos tienen una atadura. No estoy diciendo que tengan demonios, porque el cristiano no puede tener demonios. O está Cristo o no está, ¿sí? Pero sí hay opresión de parte de Satanás. Y una de las cosas que ha puesto el enemigo, acuérdese que él es padre de mentira, y la forma en que nos cautiva es decirnos: no puedes. ¿A cuántos les ha dicho no puedes? No puedes predicar,
No puedes hablar y acuérdate tú, y mira. No puedes hacer esto, no puedes ir, no puedes, no tienes. Y le creemos. Hermano, ¿por qué muchos? Aparte de la situación, ¿por qué muchos cristianos se han apartado de Dios? Por las mentiras. No es cierto que creen esa mentira donde tú no eres malo, tú no has matado, no robas, tú estás bien. ¿Para qué vas a la iglesia? Eso que van a decir ya lo sabes, siempre dicen lo mismo. ¿Y qué más mentiras dice aquel? Y así nos tiene quietecitos. Esto no es para ti. Para eso existen los líderes. Para eso hay a quien se les paga. Tú no tienes por qué hacerlo. Y muchos ahí están. Sí, es cierto, son salvos, conocen de Cristo, pero son cristianos pasivos, dormiditos, tranquilos, no hacen nada, ni se congregan, ni leen la palabra. ¿Y qué cree? Usted, hermano, a un niño no le dé alimento por un mes, ¿qué cree que pase? Bueno, no creo que aguante el mes, ¿verdad? Además no lo vaya a hacer. ¿Qué pasa con un cristiano que no se alimenta? Igual que cualquier persona que no toma agüita, no come sus 3 alimentos al día por lo menos. ¿Ah? Hermano, y esta es la parte en la que muchos cristianos se encuentran. Por eso dice el Señor: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas. ¿Sabe que el Espíritu de Dios está sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros? Dice, a poner libertad a los oprimidos. Bueno, creo que usted conoce a gente que está siendo oprimida por Satanás. Una cosa es la posesión y otra la opresión. Y hay mucha gente que está siendo oprimida y pasa por momentos difíciles y se siente angustiada y se siente triste. Hoy la ciencia le llama depre, ¿verdad? Y es que estoy en la depre y por esa depre pues no salimos adelante. Pero el Señor vino a traer libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable al Señor. No sé si usted ha escuchado por ahí, pero el pueblo de Israel cada 50 años tenían el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Donde aquel que por alguna situación tenía que rentar sus tierras, porque no se podían vender, pero las rentaba o las alquilaba. Pero cuando venía el año del jubileo, esas tierras volvían a su propietario. Por eso muchos, cuando estaba muy cercano el año del jubileo,
no prestaban porque decía, pues pronto va a venir el año del jubileo y no voy a recuperar lo que te presté. Bueno, pero eso no era todo. También en ese tiempo, en ese año del jubileo, los esclavos eran libres. ¿Sabe? Dios está en contra de la esclavitud. A lo largo del Antiguo Testamento va a encontrar muchos pasajes donde nos habla de esclavos. Y no solo en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda de Filemón? ¿Sí? ¿Sí ha leído la carta de Filemón? Donde Pablo le escribe a Filemón y le manda a decir que aquel esclavo que tenía, que cree, le habló de Cristo ahí en la cárcel y se hizo libre, y entonces se lo estaba enviando para que les sirviera. Bueno, estaba hablando del año del jubileo, donde los esclavos eran libres. Hermano, y quizá nosotros pudiéramos decir así como dijeron los judíos cuando el Señor Jesús les hablaba de la libertad: nunca hemos sido esclavos, aunque habían vivido primero esclavos en Egipto, después esclavos en Babilonia, ¿se acuerdan? Muchas veces esclavos, y esclavos sobre todo, esclavos de su arrogancia. Pero bueno, Jesús habla del año agradable del Señor. Ha venido a predicar el año agradable del Señor, la libertad de que nos ha dado aquellos que éramos presos, aquellos que éramos esclavos del pecado. Y mire, normalmente hablamos de los vicios, pero una de las cosas que nos esclaviza el enemigo es a través de la idolatría. México vive una esclavitud de idolatría. Y eso no es de ahora. Los aztecas vivían sumidos en la idolatría. Pensaban que a través de sacrificios le agradaban a sus dioses, y por eso sacrificaban a las doncellas. Y siempre ha existido la idolatría en México. Hace unos días se levantó un predicador, fue a orar a un lugar difícil donde hay muchos altares a la muerte, y hoy está amenazado de muerte. Pero ¿sabe? Dios es grande y poderoso, y ese hombre está protegido por Dios. Y aun si llegaran a hacerle algún daño, como dijo Pablo, como escribió en la carta a los Romanos: ¿qué me separará del amor de Cristo? Aún ni la misma muerte. Pero hermano, qué importante es darnos cuenta la obra de Jesucristo que vino a hacer. Le decía hace un momento, la gente que estaba en la sinagoga estaba expectante. ¿Qué nos va a decir? Y cuando les dijo esto, fue impactante. Pero más impactantes son los siguientes versículos. Mire, dice, verso 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les estaba diciendo: aquí está el Mesías, aquí está el Redentor, el Salvador, el que ha venido a traer libertad a su vida. Qué momento tan especial. Hermanos, si usted escuchara estas palabras, ¿qué sentiría en su corazón? Saber que ha venido un Redentor a traer libertad a su vida. Nuestro México es un país libre,
Pero también hay mucha cautividad. Hay mucha gente que se encuentra atada a costumbres, a tradiciones, a cosas vanas, y cree que eso le van a servir. Pero hermano, nuestro gran deber, ahora que conocemos la palabra de Dios, es predicarles las buenas nuevas. Decirles que Cristo ha venido para traer salvación y vida eterna, para traer perdón de nuestros pecados, para que no haya más condenación. Es bonito vivir en un país libre. Hace un tiempo la hermana Irma asistió a un congreso donde vinieron algunos hermanos cubanos. Y ellos le hablaban con nostalgia de lo que es México. Y veían lo bueno que es este país. Y decían, en nuestra Cuba no nos podemos reunir como ustedes. Ahí no hay iglesias. Tenemos que reunirnos en casas y escondidas, porque el gobierno nos persigue. Hace un tiempo estaban con nosotros unos misioneros irlandeses y ellos nos decían, pero qué bonito es México, nos gusta mucho. Y nos daban todas las razones por las que les gustaba México. Una de ellas principal era el clima y que podían irse a Acapulco. Pero lo más maravilloso era esa libertad que tenemos de culto, el que podíamos reunirnos. Nos hablaban de que allá en Irlanda hay un pleito muy fuerte entre el catolicismo y el protestantismo, pero no como religiones, sino como partidos políticos, porque ahí impera eso. Hermano, y nosotros lo podemos valorar. Yo le digo esto, le doy los dos ejemplos, porque vivimos en un país libre. Y a veces lo que tenemos no le damos el valor. Pero qué importante es saber que tenemos esta preciosa libertad. Más allá de la libertad social, la libertad de poder hablar de la palabra, de poder pararnos en cualquier esquina y hablar de Jesucristo. En Estados Unidos, uno de los países más evangelizados, tristemente nos decían, nos podemos parar en cada esquina y hablar de 1000 cosas, pero si nombramos a Jesucristo nos meten a la cárcel, porque está prohibido hablar de Jesús. Hermano, pero si hablan de otra religión, pueden hacerlo con toda libertad. Yo le hago estos contrastes, estos señalamientos, para que nos demos cuenta. Sí, México tiene cosas difíciles, pero tiene muchas ventajas. Y una de ellas es que vivimos en un país libre de culto, donde podemos reunirnos con toda libertad, donde podemos adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que le ama y el Dios que ha venido a traer libertad a su vida. Hermano, ¿no se goza? ¿No se siente satisfecho de conocer a este Dios verdadero? Le hacía referencia hace un momento lo que dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por eso, hermano, conocer a Jesús es conocer la verdad. Conocer la verdad es estar libre
de toda idolatría. ¿Quiere darle gracias a Dios? Bendito Dios y buen Padre, Señor omnipotente, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, reconocemos que tú eres el Dios que ha traído libertad a nuestras vidas, el Dios que nos ama, que nos ha perdonado, que ha limpiado nuestra vida, que ha quitado toda cadena, que ha quitado toda venda, toda ceguera espiritual, que ahora somos libres para adorarte, somos libres para exaltar tu bendito nombre. Gracias, gracias Dios porque te conocimos, gracias Dios porque seguimos aprendiendo de tu palabra, gracias Dios por la vida de mis hermanos. Yo los pongo en tus manos y pido, Señor, que tú los bendigas, que cada uno de nosotros podamos valorar esa libertad que tenemos de conocerte, de agradarte a ti, de buscar tu nombre siempre, mi Dios. Bendito seas. Te adoramos Padre, te exaltamos Señor Jesucristo, Espíritu Santo, a ti la gloria Espíritu Santo, muévete Señor en cada vida, en cada corazón, levanta Señor pueblo tuyo para adorarte, levanta pueblo tuyo para exaltarte mi Dios. Gracias Padre, te alabamos mi Dios, por los siglos de los siglos, amén.